Bueno, ya vimos lo que fue la antigüedad en la música, lo que fue la Edad Media, y ahora vamos a continuar con el barroco. El barroco fue un periodo que abarcó un montón de artes, como puede ser las artes visuales, la arquitectura o la música, y específicamente la música abarca aproximadamente desde el principio del siglo XVII, aproximadamente el año 1600, que es cuando surgen las primeras óperas, y se extiende hasta mediados del siglo XVIII, exactamente hacia el año 1750, que es el año en que muere Bach, uno de los mayores exponentes de este periodo musical. Política y socialmente, esta época estuvo caracterizada por la monarquía absolutista. ¿Sí? Ya habíamos visto en la Edad Media que existían reyes, que tenían feudos, que peleaban entre ellos. Bueno, esa figura del rey se fue fortaleciendo con los años hasta que llegó en el barroco a su máxima expresión. Era un rey indiscutido de origen divino que tenía un poder absoluto sobre la sociedad. Y también a través de las artes intentaban demostrar esa grandilocuencia, ese absolutismo del rey. Entonces, en las cortes, en los palacios, hacían grandes óperas, grandes conciertos, y también se trataba de demostrar lo grande. Entonces, de golpe, en vez de hacer géneros para 2 o 3 instrumentos, también se empezaron a componer para toda una orquesta y se crearon las primeras orquestas. No eran tan grandes como las orquestas que existieron después, pero ya eran bastante grandes. La ópera se creó, que era un género que abarcaba un montón de arte, que abarcaba danza, que abarcaba teatro, música, escenografía. Y para demostrar este poder de la figura del rey a través de las artes, se empezó a poner mucha atención en la ornamentación, en que todo lo que se haga esté muy adornado, muy abigarrado, lleno de figuras, lleno de adornos. En la arquitectura, por ejemplo, los palacios o los mobiliarios, las sillas, las mesas, todo estaba lleno de adornos por todos lados. Y en la música también se empezó a componer melodías sencillas, pero después se les agregaba un montón de adornos para que queden más bonitas. Vamos a ver ahora en el piano cómo sería adornar una melodía. En todas las etapas de la música que estudiamos hasta ahora, en la antigüedad, en la Edad Media, en el Renacimiento, lo principal, a lo que más atención se le ponía, era la música vocal. No tanto la instrumental, si bien había música instrumental, no era lo más importante, lo que más se componía, lo que más se escuchaba. En el barroco eso un poco cambia. Si bien la música vocal fue muy importante en el barroco, por ejemplo con el surgimiento de la ópera, pero empiezan a haber géneros instrumentales que tienen una gran importancia en esta época. Esto en parte tiene que ver con el progreso tecnológico que permitió hacer instrumentos mucho mejores, de mucho mejor material, que tenían una mucho mejor sonoridad y que permitía interpretar pasajes mucho más virtuosos, tocar cosas mucho más complejas. El instrumento preferido de esta época, para el que más se componía y que tenía un lugar principal en la orquesta, era el violín. El violín en particular y las cuerdas. En la orquesta barroca había alguno que otro viento, pero eran muy poquitos. Lo principal en una orquesta barroca eran las cuerdas. Pero además del protagonismo del violín, en esta época se incorporan dos nuevos instrumentos que van a tener una gran importancia. Por un lado, el clave o clavecín, que es un instrumento antecesor del piano, es como el padre, el ancestro del piano. Tenía una gran diferencia con el piano. Como ya aprendimos en los años anteriores, el piano es un instrumento de cuerda,
pero de cuerda percutida. Tiene todo un sistema dentro del piano donde hay un martillo que golpea las cuerdas. En cambio el clave tiene un sistema muy similar con una arpa con cuerdas dentro del instrumento, pero la diferencia es que en vez de tener martillos que golpean las cuerdas, tiene unos ganchitos que las pellizcan. Entonces hace un sonido que no se sostiene tanto, sino que es mucho más cortito, más parecido de alguna forma al de una guitarra. Es como si fuera una guitarra muy grande con la cuerda pellizcada, pero con un sistema de teclado exactamente igual que el sistema del piano. Y por último, el órgano es el instrumento que ustedes deben haber visto en alguna iglesia con un montón de tubos. Es un instrumento gigante. Un instrumento que tiene una cabinita chiquita donde tiene 3 teclados que el organista toca con las manos y un teclado con pedales en el piso que el organista va presionando con los pies. De forma que para tocar el órgano hace falta las 2 manos y los 2 pies. Y se tocan muchas melodías superpuestas.